En este video te daré 7 consejos para que mejores y seas un tryhard en el menor tiempo posible. Si te quedas hasta el final del video te llevarás un regalo. Primer paso, tener una buena mentalidad. Con esto me refiero a que no hay que tener pensamientos negativos. Siempre tenemos que pensar que somos los mejores aunque no lo seamos, ya que esto nos motivará a jugar y ser mucho mejores a lo que éramos ayer. Tenemos que evitar pensamientos como por ejemplo, me da pereza practicar, no me queda tiempo, mejor dejo Fortnite porque soy bien malo, ya que generalmente estos pensamientos se le vienen a la mente a cualquier jugador de Fortnite que empieza a jugar y no tiene la mínima experiencia en el videojuego. Y es más, si eres un jugador que viene de mando, te voy a dar un consejo súper importante si es que piensas pasarte a teclado y ratón, y es que una vez que empieces a jugar en teclado y ratón, deja para siempre el mando, nunca pero nunca jamás lo vuelvas a utilizar, ya que a lo mejor en un momento de desesperación lo vas a querer usar al mismo tiempo por no querer que te maten. Déjame decirte algo, es normal que te maten al principio por no saber jugar, pero si practicas todos los días vas a mejorar. Así que deja tu mando y empieza a practicar y nunca jamás vuelvas a tocarlo. Lo único que tienes que tocar es el teclado y el ratón. Segundo paso, mejora tu aim. El aim es una de las mecánicas más importantes en todo Fortnite, por eso es bueno practicar para tener un excelente aim y hacer cosas como estas. Y para esto les recomiendo este mapa de Fortnite llamado Aim Combats. Les dejaré el código en pantalla para que lo copien y se metan. Y pues yo recomiendo practicar al día una media hora en este mapa. Si tú puedes practicar más tiempo, pues lo haces. Tercer paso, jugar agresivo. Antes que nada te preguntarás, ¿cómo voy a jugar agresivo si no sé jugar y me van a matar? Bien, ese es el punto. La mejor forma de jugar en Fortnite es jugando agresivo y no tener nervios, ya que al jugar agresivo aprenderemos mucho más rápido a jugar y mejorar nuestras mecánicas en Fortnite. También de esta forma perderemos nuestros nervios al jugar, ya que al estar constantemente jugando y atacando a full nos acostumbraremos y probablemente la primera vez que hagas esto tendrás demasiados nervios, pero llegará un momento en el que ya te habrás acostumbrado y te dará igual y no sentirás nervios, ya que tu mente se acostumbró a siempre ir a full a matar y de tanto repetir esta acción ya no te colocarás nervioso. Entonces siempre trata de jugar agresivo, no importa que te maten 10, 15, 20 veces. Ya es un mínimo progreso el que tú hayas ido por el rival sin mente. Recuerda, eres y vas a ser el mejor. Siempre con la actitud positiva, que va a llegar el día en el que sacarás la partida de tu vida con 20 a 30, 40 kills. Así que amigo, ánimo. El cuarto paso, mecánicas. Las mecánicas, al igual que el aim, también es muy importante en Fortnite, ya que ambas se complementan. No puedes tener un aim bueno y que no sepas mecánicas, ya que como dije antes son muy importantes ambas, y para esto te recomiendo este mapa para que practiques. Como pueden ver, por aquí voy a practicar túneles y lo que tenemos que hacer es ir poco a poco editando para que nos acostumbremos, y luego cuando hayamos pasado esta etapa, que con etapa me refiero a practicar por un mes, 2 meses, 3, lo que tú quieras, tenemos que hacer esto mismo, pero ahora construyendo nosotros mismos. Y así con todo lo que nos ofrece el mapa, como subidas, bajadas y torres. Quinto paso, practica tu memoria muscular. La memoria muscular es aquella que nos permite recordar y repetir movimientos. Y para entrenarla, como yo mismo lo acabo de decir, tenemos que repetir movimientos. Y para esto nos sirve el mapa que les dije anteriormente, ya que cuando practicamos generamos memoria muscular. Pero les voy a dar otro mapa para complementar y que es un poco más completo que el anterior. Y nos sirve para tener mucha más memoria muscular y que nos va a ayudar muchísimo si estamos empezando. Como pueden ver, tenemos para practicar paredes, bajadas y subidas. Al hacer esto constantemente unas veces a la semana, yo recomiendo, si en verdad quieres mejorar, entonces tienes que hacerlo todos los días. Y si no, pues unas 3 a la semana, yo creo que estaría bien, depende de qué tanto quieras mejorar tú. Y bueno, con tal, notaremos mucha mejoría y una fluidez al momento de editar y construir si nos ponemos a full. El sexto paso es tener una buena distribución de teclas. Con distribución de teclas me refiero a nuestra configuración de teclas dentro de Fortnite. Para este punto tenemos que tener muchas cosas en cuenta, como por ejemplo si nuestro mouse tiene o no tiene botones al lateral, ya que esto nos ayudará, por ejemplo, a sacar nuestra escopeta, recargar o colocar la pared como yo lo hago. En caso de que no tengas un mouse con botones de lateral, tendrás que buscarte una configuración especial y solamente para teclado.
lo que yo recomiendo es que usemos tanto el teclado como el mouse para jugar, porque va a ser mucho más fácil. Por eso yo sugiero que te compres un mouse con botones al lateral, ya que se nota muchísimo y vas a jugar mucho mejor. En realidad hay demasiadas cosas que tienes que tener en cuenta, pero si se dan cuenta es bastante fácil en verdad. Si le pones la dedicación que requiere, solo es constancia, mucha disciplina, hacer rutinas y practicar siempre que puedas. Obviamente tampoco es que vas a practicar un día que no puedas. Por aquí te dejaré un video con más consejos y trucos que no comenté aquí, así que ve y míralo porque te aseguro que me lo agradecerás. Adiós.